Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tenemos un vídeo que la verdad me tiene bastante emocionado, y creo que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y en concreto de una de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Hoy nos sumergiremos en una historia que involucra secretos, acusaciones, y una supuesta furia desatada por su productor. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, o si simplemente les gusta estar al tanto de los chismes de la farándula, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar a fondo todo lo que se está diciendo sobre Demet Özdemir, las supuestas revelaciones de su productor, y las implicaciones que todo esto podría tener en su carrera. Les prometo que no se van a aburrir. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante y actualizado sobre el mundo del entretenimiento. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El titular que encabeza este vídeo, Demet Özdemir expuesta, su productor furioso revela secretos impactantes, es obviamente bastante sensacionalista. Y la verdad, ese es el objetivo, captar su atención. Pero detrás de ese titular hay una historia real, o al menos, una serie de rumores y especulaciones que han estado circulando en los medios turcos durante las últimas semanas. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz turca muy popular, conocida por sus papeles en telenovelas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y en muchos otros países, incluyendo Latinoamérica y España. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, la fama también trae consigo una buena dosis de controversia. Y en este caso, la controversia gira en torno a su relación con uno de sus productores. No vamos a revelar nombres concretos en este momento, porque gran parte de esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial, pero sí podemos decir que se trata de un productor con el que Demet ha trabajado en varios proyectos importantes a lo largo de su carrera. Según los rumores que han estado circulando, la relación entre Demet y este productor se habría deteriorado significativamente en los últimos meses. Se habla de desacuerdos creativos, de problemas de comunicación, e incluso de acusaciones de comportamiento poco profesional por parte de ambos. Y aquí es donde entra en juego la parte más jugosa de la historia, la supuesta revelación de secretos impactantes. Según algunas fuentes, este productor, aparentemente furioso por la situación, habría amenazado con revelar información privada sobre Demet que podría dañar su imagen pública. ¿Qué tipo de información? Bueno, ahí es donde las especulaciones se disparan. Algunos hablan de problemas personales de Demet, como conflictos familiares o problemas de salud. Otros sugieren que el productor podría estar en posesión de información comprometedora sobre su vida amorosa o sus relaciones profesionales. Incluso hay quienes afirman que el productor podría revelar detalles sobre el supuesto comportamiento diva de Demet en el set de filmación, acusándola de ser exigente, impuntual o difícil de trabajar. Ahora es importante tener en cuenta que toda esta información debe tomarse con pinzas. Como dije antes, gran parte de esto son solo rumores y especulaciones que circulan en los medios de comunicación. No hay confirmación oficial por parte de Demet, de su representante o del productor en cuestión. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la cantidad de fuentes que los han reportado sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Y si el productor realmente tiene información comprometedora sobre Demet, y si decide hacerla pública, las consecuencias podrían ser significativas para su carrera. Demet Özdemir, como figura pública, tiene una imagen que proteger. Su éxito depende en gran medida de la percepción que el público tiene de ella. Si se revelan secretos que dañan su reputación, podría perder fans, patrocinadores y oportunidades de trabajo. Pero también es importante recordar que Demet es una persona, y que tiene derecho a su privacidad. Incluso si cometió errores en el pasado, o si tiene secretos que prefiere mantener ocultos, nadie tiene derecho a exponerla públicamente sin su consentimiento. Además, es fundamental recordar que las celebridades también son víctimas del escrutinio público y del acoso mediático.
Muchas veces, los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se juzga y se critica a las figuras públicas sin piedad. En este caso, es importante que seamos cautelosos y evitemos caer en el juego del sensacionalismo y la difamación. No debemos juzgar a Demet Özdemir basándonos en rumores y especulaciones. Debemos esperar a que se aclaren los hechos y a que ella misma tenga la oportunidad de dar su versión de la historia. Por supuesto, como espectadores y fans, tenemos derecho a estar informados sobre lo que sucede en la vida de nuestras celebridades favoritas. Pero también tenemos la responsabilidad de consumir información de manera crítica y responsable, y de no contribuir a la propagación de rumores y noticias falsas. En el caso de Demet Özdemir, lo único que podemos hacer en este momento es esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Esperemos que la verdad salga a la luz, y que se haga justicia, tanto para Demet como para el productor en cuestión. Mientras tanto, sigamos apoyando a Demet en su carrera, disfrutando de sus actuaciones y reconociendo su talento. Y recordemos que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay una persona real con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero mencionar algo que me parece importante. En los últimos años hemos visto un aumento en la cantidad de celebridades que han sido víctimas de ataques cibernéticos y de acoso en línea. Esto es algo que debemos tomar muy en serio. El acoso en línea puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas, y puede incluso llevar al suicidio. Es importante que nos unamos para combatir el acoso en línea, y para crear un entorno digital más seguro y respetuoso para todos. Si eres víctima de acoso en línea, no te quedes callado. Busca ayuda de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Y denuncia el acoso a las autoridades correspondientes. Juntos podemos hacer la diferencia. Y volviendo al tema de Demet Özdemir, quiero reiterar que mi intención con este vídeo no es juzgarla ni condenarla, sino simplemente informar sobre una situación que está generando mucha controversia en los medios de comunicación. Creo que es importante que estemos al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento, pero también creo que es fundamental que lo hagamos de manera crítica y responsable. No debemos creer todo lo que leemos o escuchamos, y debemos siempre tratar de verificar la información antes de compartirla con otros. En resumen, la situación actual de Demet Özdemir es incierta. Los rumores sobre la supuesta furia de su productor y la amenaza de revelar secretos impactantes han generado mucha especulación y controversia. Pero hasta que no haya confirmación oficial por parte de las partes involucradas, debemos tomar toda esta información con pinzas. Es importante que apoyemos a Demet en su carrera, pero también que respetemos su privacidad y que evitemos caer en el juego del sensacionalismo y la difamación. Y recuerden, el acoso en línea es un problema grave que debemos combatir juntos. Ahora bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que el tema es delicado y que genera mucha controversia, pero creo que es importante que estemos informados sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre Demet Özdemir y su productor? ¿Qué tipo de información creen que podría revelar el productor? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante y actualizado sobre el mundo del entretenimiento. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Me ayudan muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bien, ahora que hemos repasado los elementos esenciales de esta controversia, profundicemos un poco más. Recordemos que la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es un mundo de intensas presiones, rivalidades y expectativas. Las estrellas como Demet Özdemir, aunque gozan de una inmensa popularidad, también viven bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada declaración, cada relación es analizada y juzgada por el público y por la prensa. En este contexto, la relación entre un actor y su productor es crucial.
El productor no es solo un jefe, sino también un colaborador creativo, un mentor y, en muchos casos, un confidente. La dinámica de esta relación puede influir enormemente en la carrera de un actor. Un productor que cree en el talento de un actor puede abrirle puertas, ofrecerle oportunidades y guiarlo hacia el éxito. Pero por el contrario, una relación conflictiva puede obstaculizar su progreso y, como en este caso, incluso poner en peligro su reputación. La especulación sobre los secretos impactantes que el productor podría revelar es lo que realmente ha encendido las redes sociales y los foros de fans. ¿Qué tipo de información podría ser tan dañina como para amenazar la carrera de una actriz tan exitosa como Demet Özdemir? Las posibilidades son, lamentablemente, muchas. Podría tratarse de detalles sobre su vida amorosa. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema de constante interés público. Un romance escandaloso, una infidelidad o una ruptura polémica podrían generar titulares negativos y afectar la imagen pública de Demet. Recordemos que la moralidad, aunque subjetiva, juega un papel importante en la percepción que el público tiene de sus ídolos. También podría tratarse de problemas personales. Nadie está exento de enfrentar dificultades en su vida privada, ya sean conflictos familiares, problemas de salud o adicciones. Si el productor tiene conocimiento de estos problemas y decide hacerlos públicos, podría generar una ola de críticas y de juicios morales hacia Demet. Otra posibilidad es que los secretos estén relacionados con su comportamiento en el set de filmación. Se dice que algunas actrices tienen actitudes divas, exigiendo tratos especiales, llegando tarde a las grabaciones o siendo difíciles de complacer. Si el productor puede probar que Demet ha tenido un comportamiento poco profesional, podría dañar su reputación y hacer que otros productores duden en contratarla en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que también existe la posibilidad de que todo esto sea una campaña de desprestigio orquestada por alguien que busca dañar la carrera de Demet. En la industria del entretenimiento, las rivalidades son comunes y las estrategias sucias son, lamentablemente, una herramienta utilizada por algunos para alcanzar sus objetivos. Ante esta incertidumbre es fundamental que actuemos con cautela y evitemos sacar conclusiones precipitadas. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo y la difamación. En lugar de juzgar a Demet Özdemir basándonos en rumores y especulaciones, debemos darle el beneficio de la duda y esperar a que se aclaren los hechos. Además, es importante que reflexionemos sobre el papel que jugamos como consumidores de información. En la era de las redes sociales, es muy fácil difundir noticias falsas y rumores sin verificar su autenticidad. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones en línea tienen consecuencias reales y que podemos dañar la reputación de una persona con solo un clic. En este sentido, es fundamental que promovamos una cultura de respeto y de responsabilidad en línea. Debemos evitar participar en campañas de desprestigio y debemos denunciar el acoso y la difamación. Solo así podremos crear un entorno digital más seguro y respetuoso para todos. Volviendo al tema de Demet Özdemir, lo que más me preocupa es el impacto que toda esta situación pueda tener en su salud mental y emocional. Ser objeto de una campaña de desprestigio, incluso si se basa en rumores y especulaciones, puede ser devastador para una persona. El estrés, la ansiedad y la depresión son solo algunas de las consecuencias que puede sufrir una celebridad que se enfrenta a este tipo de situaciones. Es importante que Demet cuente con el apoyo de sus amigos, de su familia y de sus representantes para superar este difícil momento. También es fundamental que busque ayuda profesional si siente que no puede lidiar con la situación por sí sola. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y su productor es un claro ejemplo de los peligros y las presiones que enfrentan las celebridades en la industria del entretenimiento. Es importante que seamos conscientes de estos desafíos y que actuemos con responsabilidad al consumir información sobre la vida de las figuras públicas. No debemos caer en el juego del sensacionalismo y la difamación. Debemos respetar su privacidad y debemos esperar a que se aclaren los hechos antes de juzgarlos. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay una persona real con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada.